El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen los estudiosos que esta clase de espíritus inmundos era calificado, distinguido por los judíos de aquellos espíritus que se imponían, se resistían a la pureza religiosa y a la pureza moral. Es decir, que tenían aversión, resistencia, rebeldía a la fe auténtica y pura que el pueblo debía manifestarle a Dios, o a las costumbres en la conducta que Dios ya pedía desde sus mandamientos, desde su palabra, desde los profetas. Y de hecho Jesús así lo presenta San Marcos, parece que así lo presenta con esta intencionalidad. Jesús se presenta en escena precisamente ante un espíritu inmundo y está en la sinagoga. La sinagoga, recordemos, después de la destrucción del templo, viene a ser un icono muy importante para la manifestación religiosa, ¿sí? Para el culto a Dios, para la comunión con Dios, para darle culto a Dios, pero también para obtener de Dios, a través de la alabanza, a través de su palabra, a través de la meditación de su palabra en la sinagoga, para poder tener también de Dios las promesas y los beneficios que vienen para su pueblo. Está allí en la sinagoga, entra a la sinagoga y allí se manifiesta este espíritu inmundo. El lugar concéntrico del culto, de la manifestación de la fe. Y un espíritu inmundo que dicen quienes conocen más las costumbres de los judíos, que tiene resistencia a la pureza religiosa, es decir, a la pureza doctrinal y a la pureza moral que Dios le pide a su pueblo. Y entonces, allí en escena que está Jesús, este espíritu inmundo se pone a gritar con una pregunta: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Es una resistencia, recordemos, a la pureza religiosa. Y la pureza doctrinal y la pureza moral es Cristo mismo, es el Señor.
Y este espíritu inmundo que está en una persona, o que también puede estar en varios, porque hay varios exorcismos, varias oraciones, varias manifestaciones del Señor donde le ordena a estos espíritus que salgan en varios momentos, también está en varias personas. El demonio no trabaja en tabula rasa, nunca. Él no tiene esa capacidad como espíritu puro. No tiene, me refiero puro en el sentido que es creado por Dios en acto como una inteligencia elevada, sí, con poderes y cualidades muy altas como nos lo enseña la doctrina católica y Santo Tomás, sí, no es capaz de trabajar en tabula rasa. Es decir, que el diablo no tiene la misma capacidad que Dios tiene de trabajar y hacer de la nada. El diablo tiene que trabajar a través de algo. Necesita medios, necesita vehículos, necesita instrumentos, necesita canales para poderse manifestar y lograr su conquista. Y el Señor entra a la sinagoga y se pone allí en medio. ¿Has venido a acabar con nosotros? Ni siquiera se detiene a conversar y hablar con él. Es que lo que es del demonio es del demonio. Lo que es error es error. Lo que es malo es malo. No hay que ponerse a acariciar los errores. Ni hay que ponerse a contemplarlos, ni a conocerlos, ni a estudiarlos. ¿Para qué? No hay necesidad cuando la verdad ya existe y la verdad suprema es Cristo el Señor. Y esa verdad está dentro de su iglesia y en los sacramentos y está en la pureza de la fe que todos nosotros hemos aprendido y sobre todo esa fe apostólica que se nos fue transmitida a nosotros hasta el momento actual. No hay necesidad de entrar a dialogar con el error, no hay necesidad de acariciarlo, no hay necesidad de ir a conocerlo. ¿Para qué? Si ya conocemos la verdad como un don gratuito de Dios. No porque nosotros nos la merezcamos, ninguno se merece esa verdad. La ley nos vino a través de Moisés, dice San Juan, pero la verdad y la gloria nos vinieron por Jesucristo. ¿Y por qué esa verdad tiene que ser aceptada, recibida a sí mismo, con la gratuidad que Dios lo hizo, con el amor que Dios lo hizo, con la apertura con la que Dios nos la entregó? Porque esa verdad es la única que viene revestida de autoridad. Claramente nos lo dice la carta a los Hebreos. A ningún ángel, ¿sí?, del mundo venidero del que estamos hablando, Dios le dice: este es mi hijo, o ninguno de ellos está coronado de gloria y de autoridad, solo a Cristo. Esteban, cuando estaba muriendo, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, con toda la autoridad que Dios lo había revestido. Es la verdad misma que se pone en escena. Es la verdad misma que está viniendo a increpar el error. Y cuando la verdad entra, el error se siente persuadido y tocado. Hierve. Eso es como cuando se echa un alcacérsel a un vaso de agua. Se activan los elementos químicos y todo comienza a sorber. Cuando la verdad entra, por eso le dice el ángel en el libro del Apocalipsis a quien está viniendo la visión, que cuando se coma el libro por un momento le vas a ver amargo. Esa es la bendición. Esa es la bendición de la verdad. Cuando viene la verdad. Pero, Señor, suavecito, mejor que me sepa dulce, ¿sí? No. De hecho, los profetas también, creo que es Ezequiel, igual, le toca experimentar la amargura de la verdad. Porque es que nosotros, pues no somos inmaculados, necesitamos purificación, ¿sí? Y cuando el oro necesita ser purificado, tiene que ser metido al fuego y a altas temperaturas para que se separe la escoria que no hace parte del metal precioso del oro.
y quiere el oro puro, en quilates bien finos. Y entre más purificado queramos o quiera el joyero tener ese metal precioso del oro, pues más quilates le debe poner al fuego, mayor temperatura. Si nosotros queremos llegar a un grado de configuración plena con el Señor, pues es necesario. Y aquí la verdad entra y al mal no le gusta. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ni siquiera Jesús le dice, sí, voy a acabar contigo, ahora sí. Nada, no pierde tiempo. Sí, lo increpó inmediatamente y le dijo, cállate, porque al error ni siquiera hay que dejarlo hablar. Ese es el gran problema que hemos tenido hoy en la iglesia, que lo hemos dejado hablar mucho y le hemos tendido demasiado la mano supuestamente para dialogar, para convencerlo y decirle al mal que venga a ser parte de la bondad, cuando no, eso es imposible, ya él tomó su destino. ¿Sí? Por eso la Gaudium et Spes nos enseña a distinguir el error de la persona. Pero el error opera en las personas. Y dice la Gaudium et Spes que con el error hay que ser contundentes. Cristo lo increpó inmediatamente. Lo increpa y le dice, cállate y sal de él. Nos ponemos a dejarlo hablar y ya sabemos lo que pasó. Lo sabemos como un espejo en toda la historia de la salvación y en el espejo de la Sagrada Escritura. ¿Qué le pasó a Eva por dejarlo hablar? La envolvió. Y como no se le metió con la mentira, sino que le sabía meter, ¿sí? Dentro de varias verdades le supo meter la mentira. ¿Cómo se nos presenta a nosotros? Es lo mismo. Nos encontramos todos los días ante la misma escena. Por eso nosotros tenemos que ser firmes con el error. Y tenemos que ser muy claros en la verdad. Y estar también claros en nuestra decisión, si así lo queremos, de ponernos de parte de la verdad. Eso no funciona blendenguemente. Porque blendenguemente, en un tiempo como en el que estamos hoy, terminamos más arrastrados por el error con mucha facilidad que convencidos de la verdad. Cristo, que es la autoridad, que es la verdad en el amor, que es la paciencia misma del Padre, que es la ternura del Padre, que es la justicia del Padre y que nos ama, quiere vernos libres. Y por eso el mundo ha entrado en unas fases de purificación que cada vez se van incrementando más. La gente ha creído que esto no es en serio, pero ya apenas lo viven en su propia vida y experimentan los tormentos y tratan de darles otro tipo de explicaciones, yendo a donde los médicos, haciéndose exámenes y no se dan cuenta que es que el nivel de purificación está subiendo. Y que Dios, que nos ama tanto porque quiere vernos libres, porque como un papá bueno no soporta vernos sometidos como a este hombre a la manipulación del mal y del error, quiere hacernos el favor. Y el fin de este va a ser el mejor de todos, porque Dios va a aparecer con toda su autoridad, con todo su amor, y el hombre, si se deja llevar por Dios en este camino, de manera humilde y sencilla, suplicando siempre su misericordia y reconociendo que necesita de esta purificación, el hombre va a terminar muy bien, va a terminar en los brazos de Dios. Pero para poder llegar a los brazos del Padre, tenemos que llegar con un corazón arrepentido. Y no es posible llegar a un arrepentimiento si antes no vemos que estamos mal. La humanidad hoy está batallando contra su conciencia y la humanidad, por soberbia, no queremos reconocer que estamos mal, que estamos muy mal. Y aún dentro de la iglesia hay quienes hoy
no queremos, no para no quitar la esperanza de nadie. Porque es que hacemos sin esperanza. ¿Esperanza en quién? ¿En quién? La única esperanza que tenemos en estos momentos es el Señor. Y la salida más esperanzadora que tenemos y que tiene la humanidad hoy, que tiene la Iglesia, la salida más esperanzadora, y es la única, es la conversión del corazón. El reconocimiento de nuestras faltas. Los papas no han dejado de decírnoslo. Ahora el Papa Francisco lo ha estado diciendo de muchas maneras. Lo ha dicho, por ejemplo, hablando en el ámbito ecológico, y está llamando a la humanidad a la conversión. Pero también necesitamos una conversión del corazón, una conversión sincera, un acto de humildad sincero. El problema de la humanidad hoy y de nosotros en la Iglesia es que no queremos vivir en la verdad y preferimos quedarnos en el error y en la tiniebla, y eso nos hace mucho daño por falta de humildad. Solo es reconocer, como lo hacemos al inicio de la Eucaristía, que somos pecadores, que hemos fallado. Ojalá esto no sea un formulismo y un ritualismo en muchas celebraciones hoy, donde repitamos cosas pero no seamos conscientes de que yo que estoy diciendo, que confieso, soy el pecador, que yo necesito conversión y necesito la ayuda del Señor cuando le digo que tenga piedad, cuando le digo al Padre, Señor, ten piedad, cuando le digo al Hijo, Cristo, ten piedad, cuando le digo al Espíritu Santo, ten piedad. Es la súplica de la Iglesia hoy a través de la liturgia eucarística, y lo hacemos nosotros a través de los salmos. Hoy, por ejemplo, los sacerdotes, los religiosos, los consagrados que hacemos el oficio divino, en las laudes se lo decíamos al Señor. Y cómo en ese cántico de Tobías veíamos a Tobías reconociendo la verdad, que el pueblo necesitaba de purificación y que no nos hemos portado bien, y le pedimos al Señor que nos trate con paciencia, con amor y con bondad. Y por eso el Señor llega a increpar el error, llega a increpar el mal, y le ordena que se calle y se vaya inmediatamente. Es el deseo más profundo del corazón del Señor hoy para su Iglesia. Es el deseo más profundo del Señor hoy para el corazón de la humanidad. Es el deseo más profundo del Señor hoy para nosotros. Cállate y sal de él. Y dice la palabra de Dios que el espíritu inmundo lo retorció violentamente, y dando un grito muy fuerte, porque le gusta hacer escándalo, salió de él, y todos quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. En la Iglesia muchos hemos perdido esa firmeza, la firmeza en el amor para hablar de la verdad y para testimoniarla, por miedo, por cobardía, porque nos falta el Espíritu del Señor, porque nos falta esa comunión con el Señor, porque nos falta estar más en contacto con Él. Y el diablo está feliz asustando a toda esta gente. Porque cuando ve miedo, él es feliz. Por allí se mete y sabe que puede manipular al que sea. Dice San Ignacio en una de sus reglas para los ejercicios, que eso es como una mujer enamoradiza, ¿sí? Que cuando quiere lograr algo y tú le muestras debilidad, te agarra, te maneja, te manipula, y ya no tienes nada que hacer. Te la monta, como decimos aquí en Antioquia. Así es el diablo. Y hoy nos da mucho miedo que por faltar a la caridad, que por la prudencia, por una falsa caridad, una falsa prudencia, ¿sí? Que de prudencia no tiene nada de virtud, que por la humildad
por una cantidad de cosas, pero en el fondo es un miedo que hay en el corazón de muchos pastores, de muchos de nosotros, los que estamos en la iglesia, a quienes nos han encomendado una misión, no venida de los hombres, venida del cielo, venida de parte de Dios a través de la iglesia para encarar el error y para decirle con la autoridad no nuestra, la autoridad de otro, que es grande y es Cristo: cállate y sal de él. Si hoy todos los sacerdotes, si hoy en la iglesia los obispos, si hoy en la iglesia todos los que participamos del orden ministerial o de la vida consagrada, o aquellos que por el bautismo han recibido un encargo de acompañar, de guiar, le dijéramos al demonio, no con nuestra autoridad, porque eso sería presunción y soberbia, sino con la autoridad que nos da el Señor: cállate y sal de él. El problema, como dicen por ahí, es que el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. ¿Y qué nos está pasando en la iglesia? Que ya conocemos cuál es el agua que nos puede mojar. Y cuando no estamos bien con Dios, el diablo viene y hace de las suyas. Cuando no reconocemos que necesitamos del Señor, que necesitamos de su misericordia, que Él es el único que nos puede salvar, y venimos todos los días con ese convencimiento donde Él, a suplicarle ayuda, sabiendo que Él siempre nos escucha. Cuando no estamos así, el diablo nos enreda, y el mal nos enreda muy fácil. Por eso pidámosle al Señor, en primer lugar, que despierte nuestra fe, porque es la fe la única que nos lleva a reconocer que en Cristo está la victoria, que en el Señor Jesús y sobre todo en su presencia eucarística está toda la fuerza que necesitamos nosotros para defendernos de todas estas patrañas del mal, porque ahí está Cristo, a quien el Padre lo revistió de toda autoridad. En segundo lugar, pidámosle al Señor también la gracia de que nos permita por esa misma fe crecer en el amor. Amor en primer lugar hacia Él y amor hacia nuestros hermanos. Amor por nuestra iglesia, que hoy sufre, amor por la humanidad. Que el Señor despierte en nosotros el amor y que también despierte en nosotros la esperanza. La esperanza de saber que no es con nuestra fuerza, ni con la fuerza de los hombres, y que ya definitivamente no hay nadie quien nos salve más que Cristo. Es decir, que despierte la esperanza cristiana para tener toda la certeza de saber que quien nos va a salvar, que quien nos ayuda y nos sostiene es el Señor, y que esa promesa es para todos los que se abren y se disponen humildemente para aceptar la salvación solamente en Él, no en nadie más. Pidámosle a la Virgen, ella que vivió esto y por eso siempre pudo vencer, que nos ayude, al igual que a San José, recordando que Dios, de una manera providencial y misteriosa, nos lo regaló para estos tiempos difíciles, con ese año que el Papa delegó para profundizar en la vida de San José y para acogernos a San José. Que ellos nos ayuden para que nosotros no nos acobardemos ante el mal, no nos pongamos a dialogar con el mal y no creamos que Él es más fuerte, porque ya está vencido por el Señor. Y ante la orden del Señor se tiene que ir inmediatamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.